Entonces, estamos hablando de la obra del Espíritu Santo y los dones. ¿Y por qué? Porque algunos han visto que publiqué en Facebook que iba a llegar hoy día Pastor Roberto Vargas. Yo no soy Roberto. ¿Verdad que sí? Esa es su frase de Roberto Vargas. ¿Verdad que sí? Lo que pasa es que Brian es cabezón. Y cuando me llamó hace 4 días, más o menos, Roberto, le digo, Roberto, ¿cómo estás? Me dice, alistando las maletas para viajar a Lima. Me dice, porque vamos a viajar el jueves. Y yo asumí que eso quería decir que estaba viajando el jueves. Pero no me comentó, no entendí que era el siguiente jueves. Porque yo soy una persona que si yo me alisto, si alisto las maletas, por ejemplo, si voy a viajar al mediodía, yo alisto las maletas a las 9 de la mañana. Pero imagínense, Roberto ya estaba alistando sus maletas para viajar en 2 semanas. Hay gente así, ¿no? Parece que Inela es una persona así, ¿no? Ah, ya. Ok. ¿Claudio es así? Bueno, por eso la semana que viene, Dios mediante, Roberto Vargas va a estar aquí, ¿ok? Si tú has venido hoy día esperando a Roberto Vargas, no te quedes decepcionado, porque es la misma palabra del Señor, ¿ok? Muy bien. La obra o la persona del Espíritu Santo y los dones, ¿ok? Yo no sé de qué iglesia vienes, o si vienes de una iglesia o no. Porque hay diferentes iglesias que tienen diferentes posiciones en cuanto a los dones del Espíritu Santo. Y igual, si tú has nacido en Cristo acá, es muy importante tener claro cuál es lo que la Biblia enseña cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo. Y si ya tienes mucho conocimiento de ese tema, igual es importante recordarlo. Porque muchas veces nos descuidamos o nos olvidamos y no estamos usando los dones del Espíritu Santo como Dios quiere. Pero quiero empezar hoy día explicando por qué creemos que los dones del Espíritu Santo son para hoy día. Efesios capítulo 4, versículo 11, es donde vamos a empezar hoy día. Hablando de Cristo, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay iglesias que creen que los dones no son para hoy día. Esas iglesias, según mi opinión, tienen problemas con cómo explicar versículos así, porque dicen que ya no existen los apóstoles, no hay profetas tampoco, pero sí existen los evangelistas y los pastores y maestros. Bueno, ¿saben qué? Tienen la razón por un lado, porque apóstoles, hay que aclararlo, solo hay 12 apóstoles. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, varias cosas, pero para nuestra explicación hoy día basta decir que Apocalipsis capítulo 21 habla de la nueva Jerusalén. Y es interesante cuál es la descripción de esa ciudad del futuro, cuando dice la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. No dice ni 8, no dice tampoco los 200, dice 12, porque solo hay 12 apóstoles que tenían la autoridad, la autorización y el poder para hacer qué cosa, para inculcar en la iglesia primitiva y en nuestra iglesia también de hoy las doctrinas que son la base de nuestra fe. Por eso hay 12 que figuran en la Nueva Jerusalén en ese sentido. Ellos llegaron a escribir, en algunos casos, la palabra del Señor. Eso no quiere decir que la Biblia solamente fue escrita por apóstoles. En el Antiguo Testamento escribieron la Biblia profetas, y en el Nuevo también
El Nuevo Testamento vemos, por ejemplo, el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, que no fueron escritos por uno de los apóstoles. Sin embargo, lo que entendemos, históricamente hablando, es que el apóstol Pedro es uno de los que le explicó a Lucas lo que él tenía que escribir. Y también Lucas, al investigar las cosas, llegó a escribir el libro de los apóstoles, de los hechos de los apóstoles. Pero los apóstoles y los profetas fueron usados por Dios para establecer la doctrina que debemos de creer y practicar. Y esa doctrina nunca va a cambiar, para nada. Entonces, por eso son 12 los apóstoles principales. Sin embargo, el Nuevo Testamento menciona a otros apóstoles que no formaron parte de los 12 apóstoles, porque la palabra apóstol simplemente quiere decir enviado. Y cuando vemos el contexto de esos otros apóstoles, vemos que eran personas que habían recibido el llamado de Dios de establecer nuevas iglesias, normalmente en lugares donde no habían iglesias cristianas todavía. Eran lo que nosotros llamamos en nuestro tiempo quizás misioneros, pero no cualquier misionero tampoco, sino un misionero que tiene ese llamado de predicar el evangelio y establecer iglesias, pero nunca van a cambiar esos apóstoles la doctrina. Eso es muy importante, ¿ok? Unos ejemplos. En Hechos capítulo 14, la Biblia habla de Bernabé como apóstol, pero no es uno de los 12. En 1 de Tesalonicenses, el capítulo 2, Pablo también habla de los otros apóstoles. ¿Ok? Entonces, 12 apóstoles que establecen la doctrina, que tienen la autoridad de Cristo mismo. Pero también habían otros apóstoles. Y ahora, profetas. Porque en la lista de Efesios vemos apóstoles profetas. Han habido profetas que han escrito la palabra de Dios. También fueron usados por Dios para establecer la doctrina que seguimos el día de hoy. Tanto apóstoles, profetas del Antiguo Testamento, igual que el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento empezamos con Juan el Bautista, por ejemplo. Cristo mismo, siendo Dios, también cumplió con el papel de profeta en su vida terrenal. ¿Ok? Hablando de ellos y de la misma palabra de Dios, dice Pablo algo muy importante en 2 de Timoteo capítulo 3. Si están usando la Biblia que prestamos, ahí está la página 854. 2 de Timoteo capítulo 3. ¿Dónde tiene que ser nuestro énfasis siempre? ¿Cuál es la palabra profética que tenemos que seguir? Dice aquí Pablo, cuando escribe a su hijo en la fe, Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si tú quieres capacitarte para ser ministro, si quieres conocer bien a Cristo, si quieres saber cómo tenemos que vivir como cristianos en este mundo, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es la fuente? Es la Escritura, la palabra del Señor. Pedro también está de acuerdo con Pablo, porque en 2 de Pedro, capítulo 1, Pedro habla de la palabra del Señor, la página 872. ¿Ya lo tienen? ¿Ya están ahí? Voy a esperar porque nadie contesta. ¿Sí? Ok. Primero de Pedro. Porque cuando les hicimos saber que nuestro Señor Jesucristo vendrá con todo su poder, no lo hicimos siguiendo fábulas artificiosas, sino como quienes han visto su majestad con sus propios ojos. Pues cuando Él recibió de Dios Padre la honra y la gloria,
desde la magnífica gloria le fue enviada una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y nosotros oímos esa voz que venía del cielo mientras estábamos con él en el Monte Santo. Además, contamos con la muy confiable palabra profética a la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. Pero antes que nada deben entender esto. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Entre otras cosas que vemos en este pasaje, vemos que lo que Pedro está diciendo, uno, que ellos habían visto a Cristo resucitado. Entonces lo que escriben no es cuestión de una fábula ni nada por el estilo, sino ellos habían visto a Cristo resucitado. Dos, que las profecías de la Biblia son seguras. Podemos confiar en ellas, porque estos hombres fueron inspirados por Dios, que el Espíritu Santo tomó control de ellos cuando ellos se ponían a escribir. Tres, la Biblia debería ser una luz para nosotros en medio de las tinieblas. Eso es muy importante porque cuando estás confundido, cuando no sabes qué hacer, qué decisión tomar, cómo vivir, ¿qué es lo que tienes que hacer? Leer, estudiar la palabra de Dios. Porque muchas veces, si no somos honestos, muchas personas buscan a cualquier persona, cualquier fuente de información. Como dice Ricardo, primero buscan a San Google. Es mejor buscar la Santa Biblia. Porque esa es la fuente de la voluntad de Dios para nosotros. 4. Las profecías no dependen de la interpretación de cada persona. ¿Cuántas veces cuando estoy predicando el Evangelio, una persona dice, ay, la Biblia, según cómo lo interpretas? No, la Biblia dice que hay una sola interpretación. Tú no puedes interpretar la Biblia a tu manera. Y tampoco no puedes buscar los pasajes que a ti te convienen, que te gustan, y ignorar los otros pasajes que no te gustan. Porque la Biblia, aunque comprende 66 libros, es una sola. ¿Ok? Y ahora busquemos, por favor, Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Porque cuando hablamos de la persona del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que realmente podemos decir que es el autor de la Biblia. Isaías 55, versículos 10 y 11. Y ahora los limeños van a tener que tomar esa primera parte por fe. Porque dice que así como la lluvia y la nieve caen de los cielos, limeños, sí, ocurre eso. Sí, la lluvia cae y la nieve también. Y dice que no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, con lo que dan semilla para aquel que siembra y pan para el que come. Así también mi palabra, cuando sale de mi boca, nunca vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. Entonces, la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios cambia vidas. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Ok. Cristo, cuando habla de las profecías de lo que va a pasar en los últimos días, antes de su segunda venida, en Mateo capítulo 24, en ese contexto, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Entonces no debemos de dejar de estudiar la Biblia nunca. La Biblia es la regla que tenemos que seguir. Y medimos todo según lo que dice la palabra de Dios. Y gracias a Dios ya tenemos la Biblia completa. No tenemos que preocuparnos o pensar, quizás va a aparecer un libro nuevo, que va a ser una adición a la Biblia que tenemos. No, porque la Biblia que tenemos es completa. ¿Ok? No se preocupen porque cada cierto tiempo siempre nos quieren hablar de un evangelio recién descubierto que fue escrito 300 años después de Cristo, algo así. Ahí la gente, ay, mira. No, la Biblia que tenemos, la Biblia es completa, ya. Y confiamos en la Biblia, y nuestro deseo como cristianos debe ser, y nuestro deseo de cristianos en comunidad es hacer caso a la Biblia siempre. Somos una iglesia bíblica. Y la Biblia habla del don de profecía. Habían profetas en el tiempo del Nuevo Testamento que fueron usados por Dios y no vemos ninguna palabra de su profecía en las Escrituras. Solo sabemos que esos profetas existían. Porque el propósito de esas profecías no era para establecer doctrina, ni siquiera mandar a la gente, sino exhortar, animar, aclarar lo que Dios estaba haciendo. Las profecías fueron dadas para la edificación del cuerpo de Cristo y para aclarar las cosas, como acabo de decir. Por ejemplo, en Hechos capítulo 11, si lo pueden buscar por favor, Hechos capítulo 11, empezando con el versículo 27, la página 787, vemos un ejemplo de lo que acabo de decir. Profetas usados por Dios, no para establecer doctrina, sino para apoyar y animar, preparar a los hermanos de la fe. Por aquellos días, unos profetas salieron de Jerusalén para visitar Antioquía. Ni siquiera dice quiénes son. Uno de ellos, llamado Ágabo, se levantó para anunciar la hambruna que estaba por llegar a toda la tierra y que el Espíritu le había dado a saber. Esto sucedió en los días del emperador Claudio, y no es este Claudio aquí que ha hecho el anuncio del desayuno, es otro, que ya falleció. Entonces los discípulos acordaron socorrer a los hermanos que vivían en Judea, según lo que cada uno tuviera. Y por medio de Bernabé y de Saulo enviaron ayuda a los ancianos. Entonces aquí vemos un grupo de profetas, y uno de esos profetas se llama Ágabo. Y la profecía que da no tiene que ver con establecer doctrina, sino preparar a la iglesia para que puedan apoyar también ellos a la iglesia de Jerusalén, que iba a pasar por un tiempo de hambruna. No establece una doctrina lo que están haciendo. También en Hechos capítulo 21, versículos 8 y 9, vemos algo que a mí me encanta. Esa es mi oración para mis hijas, quizás. Hechos capítulo 21, versículos 8 y 9. Al día siguiente salimos y nos dirigimos a Cesarea, y ahí nos hospedamos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7 y que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Pero jamás vemos en la palabra de Dios ni una palabra de sus profecías de esas hijas de Felipe. ¿Ok? Pero sin embargo, sí eran profetizas. Si seguimos con nuestra lectura bíblica, vemos una profecía que ayudó a Pablo a prepararse por lo que venía. Hechos 21, versículo 10. Vamos a continuar. Dice, durante los días que ahí permanecimos, un profeta llamado, parece que es lo mismo, ¿no?
llegó de Judea, pues venía a vernos. Ágabo tomó el cinto de Pablo, se ató con él las manos y los pies, y dijo: el Espíritu Santo ha dicho, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto, y lo entregarán a los no judíos. Entonces el don de profecía, en cuanto a establecer la doctrina, ya no existe. La doctrina ya ha sido establecida. Sin embargo, la Biblia enseña que el don de la profecía existe para animarnos y avisarnos, para aclarar cosas. Porque también al día de hoy todavía existen evangelistas, pastores y maestros, como hemos visto en Efesios al empezar esta enseñanza bíblica. Y ahora, hermanos, aquellos que son dinosaurios en la fe, no digan, por favor, cuando al iniciar ese estudio bíblico de los dones, no digan: bueno, yo le pedí al Señor tal don hace años y no me lo dio. Por eso, cuando Brian empieza a hablar de tal don, ese don no me corresponde a mí. Por ejemplo, si hablamos de los profetas, yo no soy profeta, no tengo don de profecía, por eso voy a esperar hasta que Brian toque otro don. Espero que tu fe haya crecido en los últimos años. Espero que esté creciendo tu fe en estas semanas mientras estudiamos esos dones también. Dios es capaz de darte un don nuevo que no has tenido antes. No hay ningún versículo en la Biblia que dice que cuando Dios te da un don, ahí queda el asunto. Porque más bien vemos que nuestro Dios es un Dios que a Él le gusta dar a sus hijos cosas buenas. ¿Ok? Y con cada don que tú recibes, y con cada don que usamos en nuestra iglesia, la iglesia es edificada. Y eres parte de la iglesia. Y si tú empiezas a usar un don, la iglesia va a terminar mejor. Además, seremos responsables por lo que vivimos, lo que poseemos, y también por lo que deberíamos haber poseído o deberíamos de poseer para la gloria de Dios. Y no queremos dejar un don que era para nosotros en el suelo. ¿Me están escuchando? ¿Realmente me están escuchando en su corazón? Quizás en estas semanas que estamos empezando a estudiar los dones, quizás Dios te va a dar un don nuevo que nunca has tenido. O quizás Dios va a avivar en tu corazón un don que recibiste hace tiempo y lo has descuidado. Por eso, vamos a estudiar, porque la Biblia dice que tenemos que estudiar esos dones. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Vamos a buscarlo. 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 1. Y no recuerdo en qué página está. 892. Ok, muy bien. Miren lo que dice el versículo 1. 1 Corintios 12, 1. Hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Bueno, la palabra dones exactamente no existe ahí, pero lo que Pablo está diciendo, así debe ser la vida espiritual. Así debe ser la vida en el Espíritu Santo. Los traductores de la Biblia pusieron la palabra dones ahí, ¿para qué? Para apoyarnos y para aclarar lo que el texto está diciendo. Ignorar, no queremos ignorar la vida espiritual. Esa es la idea. Ignorar en dos sentidos. O decir, eso no me corresponde a mí. Ignorarlo. O quizás también ignorarlo es saber que está ahí, pero no prestar atención, no usar ese don. Versículo 2. Ustedes saben que cuando no eran creyentes, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo quiere usarnos para hablar y glorificar a Cristo. El propósito de la obra
del Espíritu Santo en su iglesia siempre es glorificar a Cristo. Y Cristo usa los dones del Espíritu Santo para glorificar su nombre. Quiere Cristo, según Juan capítulo 15, todo el capítulo, discúlpeme, que llevemos fruto. Ese fruto es producido en nosotros cuando la planta es saludable. El fruto es el amor de Cristo manifestado en nosotros. Y a eso estamos apuntando. Y el deseo del Espíritu Santo es dar los dones a cada creyente. Depende de uno, depende del Espíritu Santo, qué don vas a recibir o cuáles son los dones que vas a recibir. Eso sí, no está diciendo que todos tenemos que tener todos los dones, pero Dios quiere que tengamos dones para usar para su gloria, para la gloria de Cristo y para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. A mí me encanta esa última palabra. O sea, cuando estás ahí con unos amigos y están comiendo algo rico, ¿qué dices? Provecho. ¡Ay, qué rico!, ¿no? Aquí Dios está diciendo, esos dones, cuando funcionen, cuando fluyen en la iglesia, ¿cómo terminamos? Provecho. ¿Ah? Es algo delicioso, no tenemos por qué temerlo. Es algo lindo que Dios quiere hacer en nuestra iglesia. Entonces, un resumen. Queremos ver a Dios obrando de manera espiritual o sobrenatural en la vida del pastor. Bueno, eso sí, pero no solo en la vida del pastor, sino en la vida de cada miembro del cuerpo de Cristo, en cada miembro de comunidad. Los dones no son dados solo a los líderes, ni siquiera a los que son maduros. Son dados a los inmaduros, a los nuevos en la fe. Primero de Corintios era una iglesia de gente con muchos problemas, no eran maduros. Y Pablo nunca dice, por eso mejor esperar y no usar los dones, sino aclara Pablo cómo usar los dones en esa iglesia de Corinto, que era una iglesia de gente inmadura. Ellos necesitaban el uso correcto de los dones en la iglesia. ¿Por qué? Porque todos somos miembros los unos de los otros. Y ahora cuando somos fieles en lo poco, Dios nos da más. Cuando aprendemos a usar el don que Dios nos da, no solo aprendemos a usarlo bien y con más frecuencia, sino conociendo el corazón de Dios, como he dicho antes, ¿no? Quizás Dios te da un don y ve que tú eres fiel con ese don. ¿Qué quiere decir Dios después? Mira, Él está siendo fiel con ese don, le voy a dar otro. Y vamos a ver que muchas veces un don se usa con otro don también a la vez. Lo que queremos es estar dispuestos siempre a ser usados por Dios en diferentes áreas. Y por si acaso, somos una iglesia de gracia. Igual que los corintios, cuando empiezas a usar un don y no lo haces bien, te equivocas, va a haber gracia. Te vamos a perdonar y te vamos a apoyar. Porque todos estamos aprendiendo cómo es eso, ¿no? Y otra cosa, muchas veces ocurre algo que es importante entender. Que nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es sobrenatural. Y si tu fe, lo que tú vives en tu fe es algo completamente natural, yo no sé a qué Dios está sirviendo. Porque nuestro Dios sí es sobrenatural. Y es un error limitar a Dios en estas áreas. Es mejor esperar cosas grandes de Dios. Es mejor esperar cosas grandes de Dios. Es mejor esperar cosas grandes de Dios. Ok,
Podemos avanzar entonces. Versículo 8. A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría. Ese es un don sobrenatural. No se trata de la persona sabia. Es un don sobrenatural. Es la capacidad de declarar algo que pasará en el futuro cuando no tendrías cómo saberlo sino por Dios. Que es diferente que el don de profecía. Son parecidos esos dones, pero son dos cosas distintas. Antes, honestamente, yo enseñaba el don de la sabiduría, de palabra de sabiduría, significaba que estás en una reunión y están al punto de tomar una decisión, pero nadie sabe qué decisión tomar. Y de repente Dios te dice, así tiene que ser. Esa es palabra de sabiduría. Bueno, es una parte, pero no es la definición completa. Porque el don de palabra de sabiduría se trata de lo que Dios hará y lo que pasará y cómo tienes que prepararte o cómo Dios te quiere guiar. ¿Ya? El don de la profecía se trata de proclamar el mensaje preciso de Dios. Ese es el don de profecía. Entonces son dos cosas distintas. El don de sabiduría nos alerta cuando va a haber un peligro. Les doy un ejemplo de nuestra iglesia. Hace unos años, Pilar Wong, que está sentada aquí, un día me dice, Brian, Dios me ha mostrado que va a venir un lobo a nuestra iglesia. Y empezamos a orar. Empezamos a estar atentos, ¿no? Y después de un par de semanas, empezó a congregarse aquí un gordito que decía que era abogado. Ah, qué bien, bienvenido hermano. Pero nos dimos cuenta en el tiempo de saludos que este hombre saludaba a los varoncitos, los jovencitos, de una manera que no era. Y después nos dimos cuenta que cuando los varoncitos, los jovencitos salían de nuestra iglesia, él los seguía. Y pedía su número y decía, ¿cuándo vamos a tomar un cafecito juntos? Y cosas así. Y nos dimos cuenta que ese hombre no había venido porque amaba a Dios, sino para hacer cosas feas. Y un día mandé a unos hombres aquí, dile por favor, que si él viene aquí porque está luchando con un pecado y quiere arrepentirse, bien, es bienvenido. Pero si él viene aquí para hacer daño, estamos atentos y no va a lograr nada. Entonces, Pilar Wong, Dios te dio una palabra de sabiduría. Algo va a pasar. Ustedes tienen que estar atentos, tienen que orar. Y Dios mostró quién era ese lobo. ¿Y cómo sabemos que realmente fue así? Porque justo en esas mismas fechas nos visitó un hermano de otra iglesia. Y se desapareció. Y pasando como 3 meses, el hombre nos visita de nuevo. Y me dice, Brian, qué gusto de verte, ¿cómo has estado? Bien, you know? Y después me dice, Brian, cuando yo vine aquí hace unos meses, había un gordito aquí. Digo, sí, ya no está. Me dice, ¿ah, sí? Oh, qué bien. Porque me dice, en la iglesia donde yo estaba, ese hombre fue expulsado porque lo descubrieron molestando sexualmente a un niño. Comprobado. Según la Biblia, esa es palabra de sabiduría. Tú sabes de antemano lo que va a pasar y Dios te avisa para que tú puedas hacer unos ajustes en tu vida. ¿Ok? Dios nos da muchas veces ese don para prepararnos. Un ejemplo de la Biblia. El caso de Noé. Si fuera nada más que una palabra profética, Dios hubiese dicho, Noé, va a llover. Y va a haber un diluvio. ¿Así? Pero Señor, nunca ha llovido. ¿Qué es un diluvio? Eso sería una palabra profética. Pero cuando es palabra de sabiduría, Dios te dice, mira, eso es lo que tienes que hacer. Vas a construir un arca. Vas a llamar a los animales y todo lo demás, ¿no? Esa es palabra de sabiduría. Va un poco más allá que una palabra profética. ¿Entendido? O sea, así puedes saber cómo proceder
¿ya? Esta semana, bueno, el domingo pasado, hubo una reunión de la Junta Directiva. Y estábamos hablando un poco de Giuseppe y Ángela, que van a mudarse a Juanfui para establecer una obra ahí. Y terminamos hablando porque Ángela está gestando. Y estaban en esa decisión, mudarse antes de dar a luz o después. Y para no contar todos los detalles, yo no me quedé muy contento con la reunión porque sentí que habíamos expresado cosas que no es la voluntad de Dios. Y el día miércoles yo me reúno con un grupo de hombres que estoy capacitando, que Dios nos está capacitando para su obra. Y ese día, miércoles, les dije a los hombres, vamos a orar juntos. Pero orar no es nada más, es mucho más que presentar nuestras peticiones a Dios. Es también esperar que Dios nos hable. Y una cosa es que cuando terminamos de orar, pregunto a los hombres, ¿Dios les ha hablado de algo? Y Jaime Inga, que está sentado aquí, testigo, sin saber nada de lo que, porque él no es parte de la Junta, no sabía nada de la conversación que tuvimos en la Junta, empieza a decir, no sé, siento que tengo que decir algo a Horacio, que va a Mendoza, a Giuseppe, que se va a Juanfui, y a Walter y Gaby, que el 2 de octubre se mudan a Galilea. No se distraigan. Entonces Jaime dice, mira, cuando Dios nos mandó hace años a Cañete, justo cuando estábamos a punto de tomar esa decisión, sale Silvia también embarazada. Y todo el mundo nos decía, mejor esperar. No tiene sentido mudarse a Cañete porque no tiene sentido. Quédense aquí y después, cuando ya han dado luz, pueden mudarse a Cañete. Es lo lógico, es obvio. Pero Dios le habló a Jaime, le dijo, Jaime, yo te mandé a Cañete ya. No tienes por qué esperar. Es más, Jaime dijo, ese día, miércoles dijo, nos dimos cuenta que si no nos mudábamos a Cañete cuando Dios quería, nunca íbamos a mudarnos. Y al final todo salió bien porque la niña que estaba en su vientre de Silvia, aquí está sentada. ¿No? Pero yo le miré a Giuseppe, me miró a mí también. Le dije a Jaime, lo que tú estás compartiendo no es tu testimonio, eso es una palabra de sabiduría. También, el día martes, tuvimos una conversación, Walter y Gaby y yo. Cuando me dijeron, sí, Brian, ya tenemos fecha. El 2 de octubre, Dios mediante, vamos a mudarnos a Galilea. Y me dice Walter, quiero que ores por mí porque siento en mi corazón que quizás con lo que he estudiado como ingeniero, que voy a armar un proyecto para apoyar a los pueblos por ahí. Pero quiero orar para que Dios me confirme eso. En ese tiempo de oración, Juan Carlos no sabe nada de nuestra conversación. Y Juan Carlos empieza a orar. Señor, no sé, yo siento que tú quieres que yo ore por Walter porque él va a armar un proyecto ahí en Galilea, en esos pueblos. Yo pido que tú, y empiezo a orar así. Wow. Hermanos, este don, palabra de sabiduría, es tan importante porque los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios. Muchas veces tenemos nuestra idea, nuestro plan y todo parece lógico, pero no es lo que Dios quiere. Y Dios usa ese don para indicarnos qué es lo que tenemos que hacer. Escuché esta semana un testimonio de un pastor, y no es para hablar mal de nadie, es su testimonio. Un pastor joven bautista. Y las iglesias bautistas, no todas, pero muchas iglesias bautistas no creen que los dones son para hoy día. Y un día ese pastor bautista está hablando con otro pastor y el otro pastor le pregunta, pastor, ¿qué es lo que tú sientes que Dios está haciendo en nuestra ciudad? Bueno, salvando almas, salvando gente. Claro, pero algo específico, ¿qué es lo que Dios está haciendo en nuestra ciudad? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? Y el pastor joven, el bautista, dijo, ay, yo no sé.
Y el pastor más maduro, más tiempo en la fe, le dice, ¿por qué no vamos a mi casa y vamos a orar y ver qué es lo que Dios nos dice? ¿Así? Algo nuevo para ese pastor joven. Ok, lo vamos a hacer. Él le dice, vamos a orar y ver qué es lo que Dios nos va a decir. En esa oración, primera vez en su vida, el pastor tiene como una visión y ve Whataburger. Whataburger es como Bembos, por decirlo así, pero en mi país, en algunos lados, que sí que significa ¿qué tal la hamburguesa? Y ve en su oración Whataburger y ve un hombre con pantalón negro y camisa azul y ve rulos. Y cuando termina de orar, le comparte al otro pastor, eso es lo que he visto. ¿Así? Dice, pues yo no sé, porque honestamente tengo hambre. Quizás no es de Dios, quizás es porque tengo hambre. El otro pastor le dice, ok, está bien. Vamos a Whataburger para ver si es de Dios o no. Y si no es de Dios, igual vamos a comer rico. Entonces, van a Whataburger y entran y no ven a nadie así. Y el pastor joven pide su comida. Cuando ya tiene su hamburguesa y sus papas fritas, no sé qué, está volviendo para tomar su asiento. El otro pastor está pidiendo su comida y ven un hombre con pantalón negro, camisa azul. Pero rulos no hay. Entonces el pastor más maduro le dice, escribe en un papel lo que tú has visto. Y el pastor joven toma su asiento y el otro pastor lleva ese papel a ese hombre. Le dice, mi amigo, bueno, hace un tiempo, hace unas horas, una hora estábamos orando y vio eso. ¿Así? Y el hombre lo lee y le mira, dice, ¿usted no se acuerda de mí? No. Y dice, hace 10 años mi hija estaba enferma. Tenía rulos. Y murió. Y yo sentí en ese tiempo que Dios me había abandonado. Y 10 años estoy apartado de Cristo. Pero hoy día me di cuenta que Dios me ama todavía. Y volvió a los pies de Cristo. Ese es el don de palabra de sabiduría. Y ahora, si Dios nos da esa palabra de sabiduría a veces, ¿eso nos hace profetas? O sea, ya vamos a decir que Jaime Inge es profeta, Juan Carlos es profeta. No, simplemente que Dios les ha dado esa palabra de sabiduría para servir, para animarnos, para indicarnos qué tenemos que hacer. ¿Ok? Busquen por favor 1 Corintios capítulo 2. No vamos a hacer muchos comentarios, vamos a leerlo porque creo que en este contexto de lo que estamos explicando es más o menos obvio. La actitud y la práctica de Pablo al llegar a la ciudad de Corinto. 1 Corintios 2, versículos 1 al 13. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. Más bien, al estar entre ustedes, me propuse no saber ni de ninguna otra cosa, sino de Jesucristo y de este crucificado. Estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. Ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, entre los que han alcanzado la madurez, si hablamos con sabiduría, pero no con la sabiduría de este mundo, ni la de sus gobernantes, los cuales perecen. Más bien hablamos de la sabiduría oculta y misteriosa de Dios, que desde hace mucho tiempo Dios había predestinado para nuestra gloria,
sabiduría que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria, como está escrito. Como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aún las profundidades de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado, de lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, que explican las cosas espirituales con términos espirituales. Impresionante que el apóstol Pablo es el único apóstol de los 12, según lo que yo entiendo, que nunca caminó con Cristo en la vida terrenal. Nunca aprendió porque estaba sentado a los pies de Cristo. Todo lo que aprendió el apóstol Pablo lo aprendió ¿cómo? Por el Espíritu de Dios. Como repito, si Dios nos da esa palabra de sabiduría, no es para cambiar de doctrina. Pero Dios nos quiere revelar muchas cosas que humanamente no sería posible entender. ¿Ok? Oremos por ese don. Yo creo que es muy importante en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Volvemos al versículo 8 de 1 Corintios 12, por favor. A otro, la segunda parte, a otro, el mismo Espíritu le da palabra de ciencia. No se trata de un científico. Se trata de un conocimiento de Dios que nos habla de algo del pasado o algo que está pasando en el presente. Y que tampoco no tendríamos cómo saberlo sino por el Espíritu Santo. A veces viene cuando no lo esperas. A veces puedes orar por eso. Puedes decir, Señor, muéstrame lo que ha pasado, lo que está influyendo o en mi propia vida o en la vida de otra persona. Señor, revélame lo que tengo que saber para poder ministrar mejor a esa persona. Cuando quieres aconsejar a una persona, por ejemplo, este don es muy útil. Los padres con sus hijos. Señor, ¿qué está pasando con mi hija? Muéstrame, Señor. O ¿qué es lo que le ha pasado? Señor, enséñame para que yo pueda ministrar mejor a mi hija. Cuando estamos evangelizando, cuando estamos discipulando a una persona, ese don es muy útil. A veces Dios te habla en un sueño, a veces no. Unos ejemplos de la Biblia, Hechos capítulo 5. Versículos 1 al 6. Quizás algunos de ustedes se acuerdan de esa historia. Mejor lo voy a repasar así en vez de leerlo. Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan de ellos? Vendieron su casa y mintieron al apóstol Pedro. Pedro, aquí está la plata. 100% de lo que hemos vendido, aquí está. Queremos obsequiar toda esa plata a la iglesia. Pero era mentira. Solo habían dado una parte. Bueno, ellos tenían derecho de dar o no dar lo que ellos querían. Pero estaban mintiendo. Y Pedro no tenía humanamente cómo saberlo. Pero Dios le habla y dice, esto es lo que está pasando. Y les dice a los dos en su momento, ¿cómo es posible que tú te atreves a mentir al Espíritu Santo? Dios le revela a Pedro lo que era la verdad. ¿Y cuántas veces necesitamos ese don también en nuestras vidas?
Yo recuerdo que una vez hace años, Betty y yo estábamos saliendo de nuestra iglesia en Miami Beach y una pareja nos busca. Y, ¿podemos conversar con ustedes? Claro que sí. Y empieza la esposa. Lo que pasa es que mi esposa me trata mal, Y él, lo que pasa es que ella es así. Y discutiendo ahí. Y de repente Dios me dice algo, me muestra algo. Y digo, están discutiendo no por lo que están diciendo, sino porque hace 15 días pasó eso. Y la mujer, la esposa, le mira al esposo, ¿por qué le comentaste? Y viceversa. No, es que Dios me mostró que era así. También hace años, predicando el Evangelio, una mujer me dice, yo soy atea. Y le digo, tú eres atea porque hace 3 años te pasó algo, te pasó esto. Yo ni conocía a esa mujer. Me miró y como 10 minutos después se entregó su vida a Cristo. 10, 15 minutos. Felizmente no me pasa todos los días. No se preocupen, no es que entren ustedes y dicen, ay, yo sé. O eso sería terrible, ¿no? Pero es muy útil. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 4? La mujer samaritana. Cristo le busca, está sacando agua del pozo a mediodía. Y Cristo le dice, ¿me puedes dar un poco de agua? ¿Cómo es que tú, siendo hombre y siendo judío, me pides a mí agua? Yo siendo una mujer samaritana, otra raza, otra cultura, otra religión, no se podían ver. Y para no contar todo, Juan capítulo 4, versículo 16. Cuando Cristo ya le había dicho, yo soy agua viva. Versículo 16, Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido y luego vuelve acá. La mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, haces bien en decir que no tienes marido, porque ya has tenido 5 maridos. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto que has dicho es verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. El don de palabra de ciencia. O eso es lo que ha pasado, o eso es lo que está pasando. Y para que podamos apoyar a la persona, tomar las decisiones correctas en su vida y ser restaurada esa persona. También escuché anteayer un testimonio. Una mujer cristiana estaba luchando mucho con la depresión y decía, pastor, no entiendo porque amo a Cristo, leo mi Biblia, oro, pero sigo deprimida. Y el pastor le dice, pero ¿no será porque tú has hecho aborto? Y la chica se quebrantó, al final confesó que había hecho 4 abortos. Y por eso luchaba con la depresión. Y fue algo lindo porque al revelar Dios eso, la chica pudo confesar su pecado y ser restaurada, perdonada por el Señor. Y ahora, a veces es una sola palabra que Dios te da. Te acercas a una persona y le dice algo. Y la persona, ¡oh! A veces ni siquiera es una palabra, a veces es un abrazo. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás una persona me dice, Brian, tú no sabes, yo vine aquí a la iglesia tan triste, tan mal, y tú me abrazaste justo en el momento cuando yo lo necesitaba. Eso también pienso que es palabra de ciencia. A veces ni entiendes. Y también otra cosa, que a veces tú haces caso al Señor, pronuncias lo que Dios te ha dicho. Hermano, ¿no será que tú estás... Y la persona, ay no, yo sé porque lo he hecho. Hace muchos años yo era soltero todavía y estaba en pecado. Y una amiga me llama temprano un día. Me dice, Brian, yo no sé, estaba orando por ti y también anoche soñé contigo. Y soñé que tú estabas en pecado. Contesté, ay, hermanita, qué lindo, qué bueno que has pensado en mí. Gracias por llamarme, pero yo estoy bien.
No te preocupes, pero puedes orar por mí siempre. Muchas gracias. Le mentí. Yo sí estaba en pecado. El Señor lo había mostrado. Entonces, si tú haces caso al Señor y la persona te dice, ay, no quiere decir que tú has hecho mal. Obvio que no vas a hablar con la persona de alguna manera ofensiva. No vas a decirle, tú eres un pedazo de chatarra. Estás estás mal. No, porque la idea es que Dios usa ese don para lograr algo. Él quiere restaurar la vida de la persona. ¿Ok? Cuán importante es que tengamos en nuestra iglesia ese don, pero usarlo con prudencia y con gracia y con amor. ¿Ok? 1 Corintios capítulo 12, versículo 9. Yo sé que estoy enseñando un poco largo hoy día. Tengan paciencia. La paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. A otro, el mismo Espíritu le da fe. No es una fe simple. No es una fe que confía en Dios nada más. Ni siquiera es la fe que nos lleva a la salvación. Esa es una fe que es un don de Dios, es una fe extraordinaria que normalmente no tendríamos. Hay un montón de ejemplos en la Biblia. Moisés con su vara. Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerdan de ellos? 3 jóvenes. Nabucodonosor dice, tienes que doblar rodillas cuando escuchan la música. ¿Y qué contestan ellos? Señor Rey, nunca vamos a hacer caso porque servimos al Señor. Y el Señor nos va a rescatar. Y aun si no lo hace, no vamos a doblar rodillas. Una fe extraordinaria. Elías y Eliseo, los profetas. Casi toda la vida de Pablo. Quizás para mí lo que pasó en mi vida ha sido grande, pero quizás para ustedes no tanto. Les comento cómo conseguimos este edificio. Ustedes saben que yo soy misionero. Y vinimos aquí para ver el edificio y fuimos a pedir un préstamo del banco. Y el banquero nos dice, no hay ninguna manera. Pasando los meses, para no contar todos los detalles, intentamos de nuevo. Y el hombre del banco me dice, señor, si usted puede conseguir 50% del costo del edificio, podemos darle un préstamo para lo demás. No tenemos plata. Me dice, ¿puede conseguir 50%? Señor, ayúdame. Sí. Ok, vamos a empezar con los trámites entonces. Pasando más o menos 2 semanas, la dueña me busca. Abre la puerta. Me dice, Brian, buena noticia. Te han aprobado, te van a dar el préstamo. ¿Así? Me dice, Brian, no te veo contento. Sí, estoy contento. Lo único es que ahora tengo que conseguir la plata. Me dice, ¿no tienes la plata? No, pero la voy a tener. Y pasando 15 días más o menos obtuvimos $81,000. Era impresionante para mí. Eso para mí era una fe extraordinaria. Y no voy a decir quién, porque cuando conversé con una persona líder de nuestra iglesia, se rió en mi cara. Me dijo, ay, Brian, nunca vas a poder pagar esa cuenta mensual. Eso es una locura, me dijo. Bueno, normalmente sí, pero Dios me dio en ese momento ese don de fe. Y pasando 3 años más o menos, cancelamos todo. Mi amigo Alex, que es pastor en Brasil, todos los domingos hacen un servicio en la playa. Ustedes saben que en Brasil, en la playa, en esa parte de Brasil, llueve bastante. Ya llevan como 3 años haciendo servicio en la playa y no ha llovido ni una vez. Una vez, las nubes negras, por ahí lloviendo, por acá lloviendo. Y los miembros decían, Pastor Alex, mejor cancelamos el servicio porque va a llover. Mire los cielos. Y Alex sintió en su corazón que Dios quiere hacer algo especial esa noche. Y dijo, no, vamos a orar y Dios va a
permitir que hagamos el servicio y no va a llover. No llovió. Aunque estaba lloviendo ahí, acá y acá. Y un hombre que hoy día es líder en la iglesia entregó su vida a Cristo esa noche. Cuando todo el mundo le decía, Alex, mejor esta noche no. También, en otro sentido, don de fe. Que nuestra iglesia tenga gente con ese don de fe. Esos dones son contagiosos. Si Dios te da ese don de fe, quizás yo voy a ver lo que Dios hace en ti y mi fe va a crecer un poco. Esos dones son unos cuantos de los dones que vamos a estudiar. Que oremos y que clamemos al Señor para que el Señor empiece a hacer algo sobrenatural en nuestras vidas cotidianas y en cada miembro, cada persona de comunidad. Porque los dones de los Espíritus sí son para hoy.